Dios te visita en esta mañana. Oye, aunque tú no lo entiendas, en esta mañana, Él está obrando desde ya. Él está obrando desde ya en tu corazón. Amén y amén. Puedes sentarse, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y a su nombre. ¿Quién vive? Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros somos la iglesia Monte Oret y estamos aquí para guiar a las personas a una relación íntima con Jesús. Amén. Sabemos que sin esa relación íntima no puede haber un cambio en nuestra vida. Amén. No podemos gozar de esa paz, de esa alegría que solo la encontramos a través de esa intimidad con el Señor. Amén. Así que estamos aquí para eso, para guiarte a esa intimidad con el Señor, para que tú puedas experimentar, amén, todas esas bendiciones que encontramos en el secreto, amén, a solas con el Señor, amén. En esta mañana doy gracias a Dios, doy gracias a mis pastores por esa oportunidad que nos conceden, amén, de poder estar aquí para llevar el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros, amén. Dile a la persona que está a tu lado, necesito que hoy estés enfocado. Amén. En esta mañana vamos a ver qué Dios tiene, amén, para nosotros. También doy gracias a Dios porque está mi familia aquí hoy toda, amén. Doy gracias a Dios, amén, porque está aquí mi esposo, mis hijos, amén. Me siento contenta, amén, por toda esa bendición que Dios nos va dando, amén, cada día, amén. El tiempo de Dios es bueno, agradable y perfecto, amén. Gloria a Jesús. Y en esta mañana quiero comenzar con una historia. ¿Cuántos han oído la historia de Nick Vujicic? No sé inglés, pero lo voy a abrir. Ahí hay un varón que sabe inglés. Nick Vujicic. Es así, vale. Nick Vujicic. ¿Cuántos conocen ese testimonio personal de este joven? Puede ponerlo, Lilian. Este es un joven que, mira, nació sin piernas y nació sin manos. ¿Cuántos han oído ese testimonio poderoso, amén, que ha impactado vida? Pase la siguiente foto, Lilia, la segunda. Mira, Nick, ese es él cuando él era pequeño, amén, en su infancia. Cómo lo vemos que ahí él está estudiando, cómo iba al cole, cómo él tuvo que aprender muchas habilidades, amén. Y cuenta el testimonio de este hombre, porque hoy es un hombre ya, amén, un hombre ya con su familia. Dios lo ha honrado y le ha dado su familia. Pero cuenta que en el principio, cuando este niño nace, dice que su familia y sus padres no podían comprender cómo era que Dios había permitido que su hijo naciera sin piernas y sin brazos. ¿Te imaginas haber nacido sin piernas y sin brazos? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cuál sería tu actitud ante ese problema? ¿O te imaginas que uno de tus hijos habría nacido sin piernas y sin manos? Pues dice la historia de este joven, dice que Nick peleó durante mucho tiempo con Dios por su condición. Dice que Nick le hablaba y decía, ¿por qué tengo que ser diferente a los demás? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no me pudiste dar mis 2 piernas y mis 2 brazos para yo ser igual? Nick recibió mucho bullying en el colegio. Le hacían bullying, lo menospreciaban, lo rechazaban por su condición. Pero dice la historia que él creció y a la edad de 15 años, él tiene un encuentro con Jesús. Él conoce a Jesús justo cuando él está leyendo la historia de aquel ciego, aquel que nació ciego. Y dice que entonces, después de él haber peleado mucho tiempo con Dios y después de su familia también haber peleado con Dios, dice que él al fin se da cuenta que Dios tiene un plan mejor para su vida. Él se da cuenta que Dios le ha permitido nacer sin sus 2 piernas, sin sus 2 brazos, porque Dios tenía un propósito mayor, un plan mayor para su vida, y él no lo podía ver ni lo podía comprender en ese momento. ¿Sabes qué? Nick a día de hoy está predicando a millones
millones de personas en el mundo entero, llevando un mensaje de fe, llevando un mensaje de esperanza, diciéndole a las personas que no hay nada imposible, que todo es posible a los que creen. Nick, además, Dios lo bendijo con una hermosa familia. La última foto, Dios lo bendijo con una hermosa familia. Nick sabe que sus limitaciones, lo que para él en el principio no entendía, no ha sido un impedimento para que él pudiera ver la gloria de Dios manifestada sobre su vida, para que el plan de Dios se cumpliera sobre él. Dios tuvo que enviarlo sin piernas y sin brazos. Amén. ¿Y qué me quieres decir con esta historia, hermano Neida? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros estamos peleando con Dios. Estamos peleando por las dificultades que estamos pasando. Estamos peleando por la condición que quizás estás pasando, por la dificultad que no lo entiendes. No puedo entenderlo, no puedo comprender, Señor, por qué tú me estás permitiendo pasar esto, Señor, por qué tú me estás permitiendo esta situación. ¿Sabe qué? En esta mañana hoy vengo a decirte de parte del Señor que el Señor está permitiendo todas esas cosas en tu vida porque su plan es mejor. Su voluntad es mejor que la tuya. Su voluntad es mayor que lo que tú puedas estar viendo. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si Dios no permite que tú pases lo que está pasando, entonces su voluntad no se cumpliría. Pero Dios te está permitiendo todas esas cosas para enseñarte a ti y para enseñarme a mí que su voluntad prevalece por encima de las dificultades, por encima de las circunstancias, por encima de tus limitaciones. Su voluntad siempre será por la eternidad y siempre se cumplirá por encima del pronóstico, por encima de todas las cosas, porque su voluntad es mejor. Dile a la persona que está a tu lado, su voluntad es mejor. La voluntad de Dios es mejor para nuestras vidas, amén. Y muchas veces no queremos y nos preguntamos por qué, Señor. Hay una voluntad de Dios, hay un gobierno de Dios por encima de todo lo que nosotros podamos estar atravesando, amén. Y esto me lleva a las historias de un hombre que Dios lo llama, que era un hombre íntegro, un hombre obediente, un hombre que no había otro como él. ¿Tú te imaginas tenerlo todo? Tener una familia hermosa, como decía el hermano Ariel, tener una casa bonita, tener tus coches, tus caballos, tener tu ganado, vivir establemente, financieramente libre. ¿Tú te imaginas tenerlo todo, estar bien, estar gozoso en tu casa y de repente perderlo todo? ¿Tú te imaginas? Pues esto fue lo que le pasó a Job. La Biblia dice que de un momento a otro él lo pierde todo. Y dice la Biblia que en el principio Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En el principio Job acepta esta voluntad. Pero dice la Biblia que más adelante, cuando Job sigue pasando aquella circunstancia, aquella adversidad, aquel quebranto en su humanidad, en sus emociones, porque fue lo más duro para él, que fuera quebrantada su carne, su humanidad. Dice la Biblia que más adelante, entonces cuando Job hablaba con Dios y Job comenzó a renegar y Job comenzó a decir: ¿quién supiera dónde está Dios para yo ir y poner mi causa delante de él? Entonces esto significa que Job sintió un silencio, sentía que Dios no estaba, no entendía dónde estaba Dios porque él le hablaba, él exponía su causa, pero parecía que Dios no estaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que nosotros hablamos con Dios, nosotros le mostramos la causa, pero hay un silencio de Dios. ¿Sabe que muchas personas no logran soportar el silencio de Dios? Porque el silencio de Dios a veces puede parecer demasiado cruel. Puede parecer demasiado cruel y sobre todo puede parecer demasiado cruel cuando tú sabes que Él te ha dicho que va a estar contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Pero en el momento que tú lo necesitas, Él decide hacer silencio. Aleluya. Dice la Biblia
que entonces Job, en medio de aquel silencio, comenzó a decir: ¿por qué no pude yo haber muerto en la matriz de mi madre? Y él comienza a maldecir su propia vida y comienza incluso a decir como que si Dios lo quería tener en amargura profunda, como que si Dios lo quería, machacar. Y en aquel tiempo entonces dice la Biblia que Dios, después de haber dicho: este es mi siervo Job, que no hay otro como él, ahora entonces dice que Dios decide responder. Y cuando Dios responde, no lo responde para darle besitos y para darles abracitos ni para consolarlo, sino que dice la Biblia que Dios dice: ¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin entendimiento? Y tú dirás: pero ¿cómo es posible que Dios diga: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sabe por qué Dios dice eso? ¿Quién es este? Porque Dios no reconocía a Job en ese momento. ¿Quién es este que habla con palabras tan imprudentemente? ¿Quién es este que está hablando, que está oscureciendo mi consejo, que está oscureciendo mi voluntad? ¿Quién es este? Después de Dios haber dicho que él era un hombre sabio, que él era un hombre íntegro, ahora Dios dice: pero ¿quién es este? Y entonces dice que Dios le habla a Job. Y cuando Dios le habla a Job, le dice entonces Job: háblame y ahora yo escucharé. Pero en ese momento que Dios le dice: háblame y yo escucharé, dice entonces que Dios le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo medí la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo dije: sea la luz y fue la luz? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé todas las cosas? Cuando yo di orden a los animales, cuando yo di orden a las aguas, cuando yo di orden a las tinieblas. ¿Dónde estabas tú, Job? En otras palabras, Dios le estaba mostrando que su voluntad estaba por encima de lo que él estaba viendo, que su voluntad estaba por encima de su aflicción, estaba por encima de su quebranto, que su voluntad, que su soberanía reinaba por encima del caos, que su soberanía estaba por encima de todo. En otras palabras, Dios le estaba mostrando su poder, Dios le estaba mostrando su majestuosidad, Dios le estaba mostrando que si él quería en ese mismo momento lo levantaba, Dios le estaba mostrando que si él quería en ese mismo momento, él mandaba a reprender todo lo que él estaba pasando. Entonces, ¿sabe qué dijo Job? Oh Señor, me arrepiento en ceniza, porque yo hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Quizás tú en esta mañana viniste como Job, hablando, diciendo, quejándote, porque muchas veces nos venimos quejando delante de Dios. Quizás has venido quejándote, quizás has venido diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios hace silencio? En esta mañana Dios dice: mi voluntad es mejor, mi voluntad está por encima de eso, mi voluntad está por encima de tu problema, mi voluntad está por encima de tu aflicción, mi soberanía, mi gobierno está por encima de todo lo que tú estás pasando. Su voluntad es mejor que tu voluntad. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y lo queremos hacer a nuestra manera. Y yo sé que esta palabra quizá hoy no es una palabra de mimitos de abrazo, pero esa fue la palabra que Dios me dio y yo no la puedo cambiar, porque esa palabra fue para ti y esa palabra es para mí. ¿Y sabe qué dice Dios en esta mañana? Oye, que aunque a ti te parezcan las cosas injustas, que aunque a ti te parezcan las cosas de una manera, que su voluntad reina, que su voluntad reina, que su gobierno reina por encima de todo gobierno, por encima de toda autoridad, por encima de todo problema, por encima de toda circunstancia. Su voluntad es mejor, su voluntad es mejor que cualquiera de lo que nosotros queramos hacer. La voluntad de Dios es mejor siempre, amén. Y la Biblia nos muestra también la historia de un rey, un hombre que se llenó de orgullo, un hombre que se llenó de soberbia, un hombre que expresaba con sus palabras: hoy la ciudad que yo he construido, todo esto yo lo he levantado con mis manos. Y dice la Biblia que este rey llamado Nabucodonosor, dice que Dios le mandó a hablar a través de Daniel. Y dice que Dios le advirtió a Nabucodonosor y le dijo a través de Daniel si lo que él estaba pasando, y que si él no se arrepentía, entonces que Dios lo iba a humillar, entonces que Dios lo iba a quitar del reino. Pero
Pero dice la Biblia que el rey Nabucodonosor no oyó el mandato de Dios, no oyó lo que Dios le estaba pidiendo, no oyó la advertencia que Dios le estaba dando. Y sabe que entonces dice la Biblia que en aquel mismísimo momento, cuando él se levanta un día por la mañana y él comienza a decir: oh, el gran palacio, la gran ciudad que yo he construido, todo esto lo he levantado yo. La Biblia dice que no había ni siquiera terminado de hablar cuando vino la voz de Dios y le dijo: hoy mismo, rey, serás quitado de tu reino y vas a vivir con los animales, y voy a poner un corazón de bestia en los animales y serás alimentado con los animales y estarás ahí durante 7 décadas hasta que te arrepientas, hasta que humilles, hasta que reconozcas que mi voluntad es mejor, hasta que reconozcas que mi soberanía es mejor, hasta que reconozcas que yo hago como quiero, con quien quiero y cuando quiero. Oh, hasta que tú te humilles, hasta que tú te arrepientes y conozcas mi gobierno, mi soberanía, entonces no será devuelto tu reinado. La Biblia dice entonces que expresa esta palabra el rey Nabucodonosor. Y él expresa, dice que su dominio es perpetuo, eterno en su reino. Dice, él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre los hombres de la tierra. Nadie puede detenerlo, ni decirle cómo él tiene que hacerlo. Dice que cuando el rey, después de pasar esos 7 años durmiendo con los animales y comiendo con los animales y con el corazón de bestia, entorpecido, rebelde, después de esos 7 años, dice la Biblia que él dijo: me levanté y vi a los cielos, clamé a Dios, alabé a Dios, reconocí, dice, que Él es el que gobierna arriba y Él hace arriba con los ángeles lo que Él quiere y abajo en la tierra con los hombres como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces el rey reconoció que la voluntad de Dios es mejor que su voluntad. Él reconoce que el gobierno de Dios es mejor que su voluntad. ¿Y sabe qué? Entonces, cuando él reconoce el gobierno de Dios y que la voluntad de Dios está por encima, entonces, mira lo que él expresa con sus palabras. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y mira lo que dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros volvieron a mí, se me fueron añadidos. ¿Sabe qué? El rey Nabucodonosor tuvo que pasar este proceso tan fuerte. Y muchas veces Dios nos mete en procesos así fuertes a nosotros para que nosotros reconozcamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Que la voluntad de Dios es mejor que nuestros deseos, que nuestros caprichos, que lo que nosotros queremos hacer. Su voluntad está por encima. Su voluntad, su reino, su gobierno prevalece por encima de las potestades, por encima de los principados. Su reino es eterno, su reino no tiene variación. Él permanece siempre en su voluntad. Y nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios para nosotros, aunque no nos agrade quizás la manera como Dios está tratando contigo, pero esa voluntad de Dios es mejor para ti y para mí. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: la voluntad de Dios es mejor. Poderoso Jesús. La voluntad de Dios siempre es mejor. Y sabe que podemos ver esta historia del rey Nabucodonosor y podemos ver la historia de Job. No, porque normalmente hablamos esa parte bonita de Job. Amén. Pero hay una parte donde él fue tan quebrantado fuertemente, donde él no entendía las cosas. Pero en ese momento Dios estaba enseñándole a Job que había una voluntad perfecta por encima de todo. Pero yo veo en la Biblia un hombre
un hombre que no hay otro como él en el mundo, ni habrá otro hombre como él. Yo veo una historia de un hombre que se mantuvo firme, que se mantuvo íntegro, oye, que pasó todo tipo de cosas, pasó todo tipo de aflicción, pasó todo tipo de adversidad. Y dice las escrituras, este hombre fue el llamado Jesús. Yo veo a Jesús que él vino siendo el Hijo de Dios, teniendo un trono, teniendo un reino. Él vino a la tierra y cuando él vino a la tierra, él se humilló hasta lo sumo. Oye, como a nada que aferrarse, dice las escrituras. Y dice que cuando él estaba a punto de ser entregado, porque él estaba sintiendo en su cuerpo que iba a ser a punto de ser entregado, dice la Biblia que él se fue al jardín del Getsemaní. Y dice que cuando él se va al jardín, él le dice, Padre, en medio de su quebranto, en medio de lo que él venía, en lo que él veía que le iba a tocar pasar, porque él ya sabía que Dios tenía un plan para él. Él había venido a cumplir la voluntad de su Padre, no había venido a cumplir su voluntad. Y dice que entonces cuando él ve esto, se aparta al huerto, y cuando él se aparta al huerto, dice que le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiera, Señor, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entendía que su voluntad es mejor. Jesús entendía que la voluntad de Dios es mejor y que la voluntad de Dios le iba a traer la victoria. Amén. Entonces nosotros tenemos que coger ese ejemplo de Jesús, que él cogió el mejor consejo de hacer la voluntad de su Padre. Amén. Su voluntad es mejor. La voluntad de Dios es mejor que lo que nosotros podamos querer hacer. Quizás tú quieres renunciar, quizás tú quieres salir corriendo, quizás tú estás diciendo, oye, qué difícil cómo me ha tocado aquí en España, esta situación financiera, esta situación con mis hijos, todo lo que estoy pasando. Pero el Señor en esta mañana quiere enseñarte que Él tiene una voluntad mejor para ti, que Él tiene una voluntad que te va a traer gozo, que te va a traer paz, que Él tiene una voluntad que te va a traer abundancia. Tiene una voluntad mejor para tu vida que la voluntad que tú estás queriendo hacer. Amén. Y el apóstol Pablo entendió este código, porque el apóstol Pablo dice, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, dice. Y lo he tirado, dice, todo por basura por seguirlo a Él. El apóstol Pablo entendía que todo lo que él tenía pasado, que todo lo que él sabía, dice que él lo tiraba por tierra, lo tiró por basura para aceptar esa voluntad de Dios que era mejor para su vida. Los hombres de Dios entendieron que la voluntad de Dios era mejor para ellos. Amén. Poderoso Jesús. Y tú me dirás, ¿pero qué significa hacer la voluntad de Dios? Pues hacer la voluntad de Dios significa, número uno, rendirte. Significa que nos rendimos a Él, que rendimos lo que nosotros creemos, que rendimos lo que nosotros creemos que debe de ser así, a una manera. Es rendirle al Señor esas emociones nuestras, esos deseos nuestros, rendirle nuestra humanidad a Dios. Amén. Es aceptar que solo Dios sabe lo que es mejor para ti. Y la Biblia dice, nos muestra de un hombre que dice que fue llevado a un gran valle de huesos secos. Y dice que estando en ese valle de huesos secos, este no era cualquier hombre, mire, era un hombre, era un profeta poderoso, lleno del poder de Dios. Y cuando es puesto en ese valle de huesos secos, Dios le habla y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? A mí me sorprende la respuesta de Ezequiel. ¿Sabe por qué? Ezequiel le dijo, solo tú lo sabes, Señor. En otras palabras le dijo, si tú quieres, vivirán. Y si tú no quieres, no vivirán. ¿Sabe por qué? Porque Ezequiel entendía que la voluntad de Dios es mejor que todo lo que nosotros podamos querer. Yo puedo querer hacer milagros, pero si no está en su voluntad, los milagros no van a acontecer. Porque la voluntad de Dios es mejor que nuestro deseo, que lo que nosotros queremos, que lo que nosotros anhelamos, aún cuando no lo entendemos, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la angustia. Su voluntad es mejor que lo que nosotros deseamos hacer. Amén. 2, dejar de confiar en nuestro razonamiento
¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es dejar de confiar en nuestro razonamiento. Job tuvo que dejar de confiar en lo que él creía. Porque él dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. Ahora entiendo que hay una voluntad mejor. Ahora entiendo que hay un reino, que hay un gobierno, que hay cosas que tú ya estableciste, que tú ya dejaste, Señor. Que hay cosas que tú ya tuviste un plan desde el principio, Padre. Él tuvo que dejar su razonamiento, amén, para confiar en Dios. Es reconocer la soberanía de Dios, amén. Como Nabucodonosor, que tuvo que reconocer la soberanía de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, es reconocer la soberanía de Dios. El número 4 dice, y dejar nuestro ego. Es aceptar que nuestros planes no son mejor que los de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestro ego, esa manera de nosotros decir, no, es que lo quiero hacer así, lo voy a hacer así. Pero cuando nosotros dejamos nuestro ego, es aceptar cómo Él quiere que lo haga, a su manera, aunque mi idea sea buena, aunque mi plan sea bueno. Pero si esa no es la voluntad de Dios, es aceptar, es reconocer que el plan de Dios es mejor que los nuestros. Amén. Es confiar en el silencio de Dios. Aun cuando Dios guarde silencio, es confiar. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Confiar que Él tiene el control aún en medio de todo lo que estamos pasando. Es confiar que Él tiene el control aún en medio de tu situación, aún en medio de tus circunstancias. Es confiar que Él va a terminar lo que Él te dijo. Es cambiar nuestro comportamiento, amén. Debemos comportarnos como Dios quiere, no a nuestra manera, sino como Él desea y espera que sus hijos se comporten, amén. Como uno como padre desea que sus hijos se comporten, pues lo mismo hace Dios, amén. Él espera que nosotros nos comportemos de la manera correcta, amén. Es ser humilde como Jesús. Debemos dejar que Él gobierne con justicia, con poder y con equidad, amén. Porque Dios es justo, Dios gobierna con justicia, nada se sale de su control. Él no hace todas las cosas por improvisación, Él ya tiene un plan perfecto para nuestra vida. Entonces es ser humilde y reconocer que a Él no se le escapa nada de su gobierno, amén. Entonces mi pregunta en esta mañana es, ¿tú vas a hacer la voluntad de Dios o tú te vas a negar a hacer su voluntad? Porque si tú no quieres aceptar su soberanía, si tú no quieres aceptar, nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si no aceptamos su voluntad, si no aceptamos su soberanía. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios se parecen a su papá. Los hijos de Dios se parecen a Él, caminan como Él, son congruentes, son coherentes, amén, son maduros, son de carácter firme. Mira, estas son unas cualidades de Dios, de carácter firme. Es servidor, misericordioso, bondadoso, es con discernimiento. Él discierne todo lo que está pasando en tu vida. Él tiene discernimiento para discernir todo lo que tú estás pasando y Él quiere que tú también tengas ese discernimiento para que tú puedas entender que en medio de esa dificultad la voluntad de Dios es mejor para tu vida, que tú puedas discernir que en medio de lo que estás pasando su plan es perfecto, su plan es mejor para ti y para mí. Él es paciente, Él es paciente con nosotros. Y Él espera que nosotros seamos pacientes en medio de las dificultades. Él es resistente, amén. Dios resiste en el sentido de que Él no doblega su voluntad. Él tiene una voluntad, Él tiene un plan y Él no lo va a cambiar porque nosotros lloremos, porque nosotros le pidamos, porque nosotros creamos que es de una manera. Él no lo va a cambiar porque su plan es perfecto. Su plan permanece por las edades, por los siglos. Su plan se cumplirá sobre nuestras vidas, amén. Él es valiente, Él es luchador, Él es purificador, amén. Y Él espera, Él permite todas estas pruebas, Él permite todas estas dificultades, estos zarandeos, ¿sabe para qué? Para purificar nuestros corazones. Pero en esta mañana tú tienes la oportunidad de rendirte a Él, de decidir ser como Él. Perdonador, de carácter firme, valiente, misericordioso, paciente.
ser como Él, o tú puedes decidir no aceptar esa voluntad, hacerlo a tu manera, hacer las cosas sin dirección, sin la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? A estas personas Dios también tiene una cualidad, y es que Dios disciplina. Pero su disciplina es justa. Amén. Y puede hacer que tú digas, ay, pero es que qué difícil, qué circunstancia más difícil. Sí, pero es que esa disciplina de Dios, aunque para ti no es justa, para Dios es justa. Amén. Para Dios es justa. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama. A los que ama, y azota a todo aquel que le recibe como hijo. Lo azota, dice. No dice que le da besitos y ahora lo azota, dice. Y lo corrige porque lo ama. Y Él permite esta cosa ¿para qué? Para purificarnos y para santificarnos. Amén. Él es corrector, nos corrige y nos redime, porque Él es un redentor. Amén. En Hebreos 12:5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprende, porque el Señor al que ama disciplina. Dice, sí, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios les tratará como a hijo. Así que en esta mañana no se me desanime si Dios lo está exhortando. No se me desanime, no se me ponga triste si Dios en esta mañana lo está exhortando, porque eso significa que Dios lo ama demasiado. Dios lo ama demasiado y por eso lo exhorta y por eso le dice que su voluntad es mejor. Porque cuando Dios nos exhorta nos quedamos tristes, nos quedamos pochos, porque no queremos oír la exhortación de Dios, como que si Dios quisiera lo malo para nosotros. Él tiene un plan mejor que el nuestro y Él tiene que corregirnos para que nosotros nos alineemos a esa voluntad agradable y perfecta. Él tiene que azotarnos de vez en cuando para que nosotros entendamos el camino por el que nosotros tenemos que andar. Amén. Porque la Biblia dice en Mateo 7:24, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien dice el que hace la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Y en una ocasión Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces decimos, Dios es poderoso, pero no entendemos su poderío. Oye, Dios es grande, pero no entendemos su gobierno. Porque si entenderíamos su gobierno y su poderío, nosotros entenderíamos en medio de la dificultad que su voluntad es mejor para mi vida. Y yo me alinearía a su plan perfecto para ver esa bondad, para ver esos milagros, para ver esos prodigios, para ver liberación. Yo me alinearía a ese plan perfecto que Dios tiene para mi vida. Por eso Él dice, este pueblo de labio me honra. Porque dicen, Dios eres poderoso, pero no son conscientes, no están comprendiendo su poderío, no están comprendiendo que su gobierno está por encima de los principados, no están entendiendo que su gobierno está por encima de la enfermedad, por encima de la dificultad, por encima del problema. Entonces dice, este pueblo de labios me honra. Y por eso Job dice, yo hablaba lo que no entendía, pero ahora comprendo, Señor, que el poderío es tuyo, que el gobierno es tuyo, que el reino es tuyo. Ahora comprendo, Señor, que tu voluntad está por encima de esta enfermedad que yo tengo. Y cuando Él entiende eso, cuando Él comprende esta verdad tan pesada, porque esta es una verdad pesada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todo vaya bien, que todo vaya a nuestra manera. Nosotros queremos que todo nos salga lo más cómodo, pero Dios nos hace pasar dificultades para enseñarnos que hay una verdad, y es que su gobierno está por encima y está con sus hijos, aquellos que creen, aquellos que se someten, aquellos que se alinean a esa voluntad agradable y perfecta. Entonces ahí cuando nosotros comprendemos que su voluntad es mejor, entonces ya el milagro ocurre. Cuando Job lo entendió, Dios le dijo, ahora levántate y ve a orar por aquellos que te maldijeron.
Ve a orar por aquellos que no creyeron en tú. Levántate, Job, ve, sigue, Job. Sigue predicando, sigue haciendo tu asignación, Job. Sigue siendo justo, sigue siendo recto. Sigue haciendo lo que tú has sabido hacer hasta ahora, Job. Cuando él comprende, él va. Y dice la Biblia que todo se le fue añadido y todo se le fue devuelto a la vida de Job. Porque él entendió el gobierno de Dios. Amén. Poderoso Jesús, poderoso Dios. Ya me queda nada, me quedé en esto. Yo dije, me pasé porque no había visto. Amén, ya acabo con esto, amén. Me quedé como, no sé, me pasé el tiempo. A ver, te voy a dar el último significado y ya estoy por acabar. Significado de soberanía significa autoridad suprema. Significa que Dios es el creador y dueño de todo. Y por eso Él tiene derecho a gobernar como Él quiere. Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Ayer yo le decía al pastor, pastor, me robaste mi prédica. Me robaste unos cachos de mi prédica porque él hablaba de esto mismo. Dios es el que pone y Él es el que quita. Él es el que dice cuándo y cómo. Entonces, ¿por qué tú le estás preguntando? Ay, ¿y por qué a Anabel sí y a mí no? ¿Y por qué a mi esposo sí y a mí no? Porque la voluntad de Dios es soberana. Él hace como Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para decirle por qué a este sí y a ese no? ¿Por qué a este sí lo deja reinar y a este no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es entender que su plan es mejor y que Él gobierna con justicia. Y que si Dios ha decidido hacerlo así, es porque eso es justo para Él. Eso es perfecto. Y que tú no te vas a quedar fuera de su plan. Tú también estás en el plan de Dios. Y Dios lo va a hacer justo contigo también. Nosotros tenemos que entender esta verdad de Dios. Su voluntad, Él decide, Él tiene derecho a gobernar como a Él le da la gana, como a Él le place. Él tiene derecho a levantar a quien Él quiere, bendecir a quien Él quiere. Él tiene derecho de hacerlo porque nosotros somos su creación. Amén. ¿Saben que el otro día estaba viendo una película que estaba viendo mi esposo? Me senté con él y había un chico que dice que era como algo del algoritmo, ¿no? De esto de él tenía un creador, ¿sabes esto que crean estos robots? Y ahora crean como un hombre, pero no es real, es un sistema. Y entonces dice que vamos a poner como ejemplo al robot, porque te lo voy a poder explicar mejor. Y el robot decía, yo tengo una misión, y la misión que yo tengo es que debo de proteger a mi creador, debo de proteger a mi dueño. Oye, yo tengo que hacer lo que mi creador me pide, decía la película. Tengo que hacer y obedecer todo lo que mi creador me mande a hacer. Yo tengo que hacerlo porque yo he sido creado para obedecer, para sujetarme, para suplir las necesidades del que me creó. Y nosotros también tenemos que sujetarnos a la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que nos diseñó, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Fue Él que nos creó, fue Él que nos diseñó, fue Él que nos preparó. Y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que nuestro creador quiere. Así lo que Él quiera no nos guste. Así lo que Él quiera no nos guste. Oye, porque claro, el camino nuestro queremos que sea más corto. Pero Dios nos lleva por su perfecto camino. Amén. Él tiene el control sobre la historia. Soberanía significa que Él tiene control sobre la historia, que Él tiene libertad absoluta, que Él tiene cuidado y propósito sobre cada uno de nosotros. Amén. Y voy a acabar con esta historia porque no me va a dar más tiempo. Proverbio 3, 5, 6 dice: fíate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Este pasaje nos refuerza la idea de renunciar a nuestra lógica, de nuestros propios pensamientos, nuestro propio raciocinio y sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, iglesia, tenemos unos beneficios. Hay paz, hay gozo, hay bendiciones espirituales. Dios nos levanta, Dios nos transforma a su imagen. Oye, no importa las dificultades que vengan, Dios nos va a hacer que permanezcamos firmes, porque nosotros nos estamos sujetando a su voluntad. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar, cual sea que sea esa dificultad, Él nos va a ayudar, amén. Él le va a dar cumplimiento al propósito cuando tú te sujetas y cuando tú aceptas que su voluntad es mejor para tu vida, amén.
Te voy a pedir que te pongas de pie. Poderoso Jesús.